Sailors, estamos con las pulseras listos para embarcar. Son las 2 en punto, hemos sido súper puntuales, así que estamos subiendo a un crucero de 15 pisos. Vamos a estar aquí aproximadamente 7 días, 6 noches. Vamos a parar en diferentes ciudades que les voy a ir mostrando conforme vayamos parando. Hay muchas actividades, restaurantes, muchísimas cosas para hacer aquí, así que la jornada de ciudad a ciudad definitivamente va a ser todo menos aburrido. Welcome, welcome. If you just head around the corner, everything's already. Salud, salud. He ido a otros cruceros antes, este es mi tercer crucero y la entrada de este fue una cosa de locos, chicos súper felices con megáfonos, el DJ y todo el mundo disfrutando lo que hacía. Y fue tan especial, fue tan lindo que mi mamá se puso a llorar. Linda. Me emocioné. Gritaron mi nombre, el nombre de Walter. Sí, sabían tu nombre. Y nos recibieron con champán, estamos en un bar súper bonito esperando para poder ir a las habitaciones. Creo que en este crucero me voy a emborrachar. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Hermoso! Ya, primeras impresiones. Está hermoso. Muy bonito, sí. Con mi champancito. Tienes tu hamaca, maravilloso. Vamos a tener, ahorita no tenemos vista nada porque aún no salimos. Imagínate en tu hamaca en el mar. ¡Ay, Lo máximo. muero! Vamos a ver qué hay allá. No sé, yo tampoco. Surprise, surprise. Mira, Chole, ese pulpo. Ay, mira, Walter de tarjetas Rosa. para Ay, qué. no, Walter de Rosa. Ahí dice, sí, ahí dicen tus nombres. Estos acá son unas llaves para que puedan entrar como a un área exclusiva del crucero. Entonces solo con eso pueden entrar. Está buenazo. Me muero. A ver el baño. Cuita. Es grande. Me muero. Mira tu ducha, no. Es ducha de arriba. Es más bonita que mi ducha de Lima. Ay, lindo. Su water. Ya, hay water que exagerada Ay, eres. todo lindo. Wow. A ver, vamos a ver qué tal es la cama. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Buenazo. El lujo total, ¿ah? Sí. Cheverengue. Ah. Acabo de entrar a mi habitación y es hermosa, por Dios, parece un hotel. He estado, como les dije antes, en otros cruceros y no se compara con el lujo y el diseño que tiene esta. Aquí estoy sin palabras, realmente. Este video es súper especial porque jamás había hecho algo así y es darles las vacaciones soñadas a mis padres. Es algo que siempre he querido hacer, algo que yo creo que cualquier hijo amaría hacer por sus padres después de todo el sacrificio que los padres hacen por nosotros desde que nacemos y les quitamos tantas horas de dormir, la forma en la que nos crían, la educación que nos dan y en mi caso todo el amor y cariño incondicional que siempre me han dado. Así que para mí como adulta era un gol de vida poder ofrecerles a mis papás unas vacaciones de las que jamás se van a olvidar. Esto consta en viajar por un mes y una semana aproximadamente visitando algunos países a los que nunca habían ido, teniendo experiencias de lujo que afortunadamente mi trabajo me permite tener y que siempre he querido compartir con mis papás. Así que hace más o menos un mes los sorprendí con la noticia y se quedaron sin palabras, estaban súper contentos, no se lo podían creer y poco a poco se volvió ansiedad porque todos ya queríamos que comience este viaje y por fin hoy arrancó en Barcelona la primera parte del viaje. Estamos en un crucero con Virgin Voyage, así que vinimos temprano, nos chequeamos y ya estoy en mi habitación. Dan se quedó afuera un ratito, ahorita viene para poder empezar a disfrutar. Vamos a ir a comer y a explorar un poco en el crucero, que es inmenso, y esta es solo la primera parte. Vamos a partir a diferentes ciudades aquí en Europa y después cuando regresemos vamos a ir al Medio Oriente y vamos a terminar en Asia.
Realmente es un viaje que mis papás han soñado siempre y para mí qué mejor que hacerlo con ellos y mostrarles ciudades que he conocido y me parecen que son impactantes. Así que este es el comienzo de una serie de videos sorprendiendo a mis papás. Hemos venido a un comedor que está abierto 24 horas al día y hay demasiada comida increíble, de hamburguesas, sushi, postres, hay barras de café, hay todo lo que se puedan imaginar. Y mi papá cogió una selección de postres, 3 postres. Me he propuesto a comer todos los postres que hay en este barco en 7 días. Es que hay una vitrina súper bonita, así que quiero probarlo. De verdad que me he quedado impresionada con la comida porque usualmente la comida en todos los incluidos es un estándar promedio, no es excelente, pero aquí todo ha estado increíble. ¿Miento o no miento? Está buenísimo. ¿Qué opinas de la comida, papi? Rica. Mira la consecuencia de eso. Primer día, buen trago, buena comida y buena compañía. Daniel se ha pedido una hamburguesa. Miren esto. Sushi was good as well. Sushi was very good too. El sushi estaba súper rico, ¿no? Buenazo el sushi. Y los postres están deliciosos. Mi mamá se sintió mal en medio de la noche. Vinimos al centro médico para decirles, increíble, nunca he visto un centro médico en un crucero, era una clínica. Pero a mi mamá le dio COVID. Y justo nos estábamos, no burlando, pero estábamos diciendo qué irónico sería que te dé COVID en el crucero. Y le dio COVID a mi mamá, la nueva cepa. Gracias a Dios mi mamá está vacunada y es una cepa muy ligera. Es como una gripe básicamente, pero mi mamá sí se sentía mal, se le subió la presión y todo. Pero bueno, sabemos que es eso, sabemos que no es nada peor. Ahora el COVID es mucho más tranquilo, pero lamentablemente mi mamá va a tener que quedarse aislada con mi papá. Tienen vista al mar para poder comer. Voy a tratar de traer las comidas a los restaurantes. Pobrecita, era su regalo de cumpleaños. Vamos a dejarla en su habitación. Los servicios realmente fueron excelentes y no nos cobraron nada porque es COVID. Pero me da una pena que mi mamá se quede aislada. Me da mucha pena. Bueno, y todos nosotros salimos negativos, así que mi papá obviamente se va a quedar con ella si esté negativo. Pero Daniel y yo sí somos libres. Y bueno, hemos venido aquí a mostrarles el crucero, así que vamos a seguir grabando y a traerle comidita a mi mamá. Nos vemos en 3 días. Chao. Manda. Al menos disfrutaste un día. Échate panza arriba, mira todas las películas, hay un montón de películas. Martes y miércoles, ¿no? ¿Hoy a qué estamos? Lunes. 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 Sí. Lunes, martes. Ya 2 días. Eso no es COVID. Es muy tonterías. Tonterías. Yes. Ya en Dubái, Japón, Corea. Mi papá ya dijo todos los destinos que eran sorpresas supuestamente para este video, pero no importa. Lo cortas. No importa. Ya. Chao, mamita. Nos vemos en unos días. Manden comida. Me da risa. Con mantequilla. Para los libros. Chao, gatita. Chao. Coffee. No vayas a llorar, ¿ah? Coffee. Te mando. Al menos tienes balcón. Podría ser peor. ¿Me puedo poner mi ropa de baño en el balcón? Sí, ¿ves? Podría ser peor. Chao, mi amor. Chao. Por teléfono. Ya, chao. Buenas noches. Chao. Me siento terrible por mi mamá, terrible. Al menos va a poder relajarse, va a poder realmente tomar las vacaciones donde no te mueves de tu cama, desconectarse del trabajo, ver películas, que es realmente lo que a ella le gusta, y tiene el balcón para poder al menos ver la vista de ciertas ciudades y broncearse. Entonces pudo haber sido peor. Le ha tocado en un buen lugar. Bueno, nosotros nos vamos a dormir, son las 5 de la mañana y tenemos un desayuno a las 8:30. Así que buenas noches. Y 3 horas después de dormirnos, despertamos y antes de bajar en esta ciudad llamada Tulum. Cada vez que lo digo suena igual a Tulum, México, pero no es Tulum, México, es una ciudad francesa. Estamos en un puerto, despertamos en un puerto, pero antes de bajar a esta ciudad tan bonita que vamos a explorar, vamos a tomar brunch en uno de los restaurantes. Este de aquí supuestamente es un lugar que tiene brunch todo el día. Me encanta el brunch, así que dije, ¿por qué no probarlo? Ay, por si no quedó claro, solo somos Daniel y yo. We left
super late about around 2 p.m. a little bit earlier, 2 p.m. now. like 1:50, 10 minutes ago. I fell asleep. I was completely exhausted because we went to bed around 5:30, 6 because of my mom. Of course, my mom is my priority, so it's okay if we start the day late, but I really needed to rest. It's probably closer to Toulon. Toulon, I don't know. But it's a tiny city Actually, next I to think it's Toulon. Toulon. So I think the TOU is Toul. So Toulon, and it's a really charming town or city that is next to a port. So right now I'm assuming we're in the old port, and it looks completely charming because it's colorful. All the houses are a little bit like oldish and a little bit worn out because of the ocean breeze. They all have these double doors that are very summery looking and very French looking. So it's just really nice to walk around here. Hopefully we will get to a beach that is close by, that is very popular, but we will see depending on time because we have like 2 hours. Tuvimos una parada rápida, vimos a mis papás desde su balconcito, fue un poco triste, pero los vimos y ahora estamos regresando al increíble crucero para seguir pasándola bien. Hoy estamos finalizando este día comiendo comida italiana en un restaurante que se llama Extra Virgin para celebrar que mañana estamos parando en Italia por un ratito. Desafortunadamente, como ya saben, mi mami no puede estar aquí, pero bueno, vamos a disfrutar y tal vez vamos a llevarle un poco de pasta a la habitación. Todo súper buena onda acá, nos están permitiendo llevar cosas, nos preparan platos para mi mamá, todos súper atentos y preocupados, así que gracias al equipo de Virgin por hacer que mi mamá, estando enferma, igual se sienta muy querida y apreciada aquí. Y bueno, vamos a disfrutar esta comida y después creo que nos vamos a ir a una fiesta en el crucero. From the middle of the ocean, we're on our way to Ajaccio, which is a French island. I've been there before and it's really beautiful. you've been there before? Yeah. Oh, cool. I'm sorry. We just came back from having breakfast and it was fantastic, and now we're gonna wait to do some digestion and hopefully go later to the top deck to enjoy the sun. Dan wants to do a workout. I'm not sure if I'm going to She do said she's one. going to do it with me. No, I'm not sure. But I just found something really cool that I want to show you about the cruise ship. And I think I mentioned it before in the video. This is a tablet that you can use to control your room, everything in your room, from curtains, light, temperature, TV, everything. Is that if you scroll up, you have moods. So you have get it on, you have photo shoot, you have send. A mood for like the lighting? Yes, or for the whole ambience in the room, like lighting, curtains, temperature, pumped up, hangover. So those are the moods. So I'm gonna press hangover, and naturally everything is going to close because you're hungover. Well, that's nice. Blue light. Although it looks brighter in the video than it is in the room. So when you got a hangover, that's even better. Let's do send. Ooh, it turned green, do you see? And the light changed to orange. Anyway, you've not shown them the best part about the iPad. The movies? I was going to say Skyfall, but yeah. Yeah, no, I showed them before. Oh, did you? I think so. Yeah, there are so many There was movies. Skyfall, Born Supremacy was on there, Spectre was on there, Saving Private Ryan was on Mean there. Girls was there. Casablanca was on Mean there. Girls. You already watched Mean Girls? I want to watch Mean Girls again. I could watch it every day. I have Such a done that classic. before. Such You a kept falling classic. asleep. I know, it's such a classic. But the film selection is ridiculous. Better than any film selection I've seen on a plane, by far. Yes, it's really good. It's very, very, very good. It's far better than any plane. I was very impressed. Ya estoy cambiada para hacer un poco de ejercicio con Dan. De ahí tengo Zumba y de ahí tengo otra clase más de baile. Y quería mostrarles algo con lo que tal vez algunas personas pueden identificarse cuando viajan. Y es que a veces cuando no encuentro algo, estaba buscando estos shorts y no los encontraba por ningún lado y tuve que hacer un desastre. Literalmente hice un desastre para encontrarlos al fondo de la maleta. Pero hay gente como Daniel que le encanta desempacar y dejar todo ordenado. Cuéntenme si es que se sienten identificados con esto de acá. I need to go to the beach. And I have, to the pool. And I have this nice bikini. Actually, I just rinsed it to put it again, so it's wet, but I know it's going to be dry in a second. So we have these cards that give you access to a private part. So pretty.
Hemos estado casi todo el día aquí echados. Dan ha estado leyendo su libro sin parar. Miren su bookmark. ¿Soy yo? O tal vez solo pone la foto para verme todo el tiempo. Mi papá también ha estado todo el día comiendo, tomando, pasándola súper rico. Y la verdad es que no hace tanto calor, gracias a Dios, también porque nos estamos moviendo, hay vientos y que eso ayuda a que no te calientes tanto, porque yo no soporto estar con mucho calor y sobre todo con sol por mi melasma, aunque tengo como 1000 capas de maquillaje. ¿Quién diría que a la chica que no le gusta usar mucho maquillaje ahora tiene que ponerse muchísimo para cubrir esto? So my dad messaged me today, he sent me a photo. I think the caption of the photo was, "Where's the champagne?" But he didn't know it was from like 5 to 6. So it's always good to be here around sunset time, because they give you free unlimited champagne, and it's just so nice because everybody is like chilling in the sun, sailing. It's very good. We like The best it. thing is Cathy doesn't drink hers and she gives it to me. That's true. Okay, so the plan is this one. We're gonna go to have some desserts to an amazing place that have many amazing desserts. And my goal for this cruise is to try them all. And I've tried 5 or 6 so far. So I have a few more to go. Oh, yes. Oh, thank you. Thank you. Salud. Salud. Salud, salud. There's so many things to do here that it's confusing. Actually, you can put everything in agenda and your phone tells you what you have booked, which is pretty useful. Oh, you get reminders as well. You get reminders, but I still forget Because Cathy. because Katy. Pensaba que iba a ser una mala idea meterme aquí en verano a una tina caliente o a un jacuzzi, pero como estamos arriba hace bastante viento, entonces el calentito se siente justo en su punto. Pero si no hubiera viento, definitivamente no me metería porque está muy caliente. Que han resaltado mucho para mí. Uno es Extra Virgin, uno italiano que estuvo increíble, y este de aquí que es uno de carnes. Obviamente Daniel, súper fan de carnes, mi papá también, y a mi mamá también le encanta comerse una buena carne, así que esperamos que mi mamá pueda salir mañana. He hecho otra reserva para comer en uno de estos restaurantes otra vez. Y esa es una de las cosas lindas de este crucero, es que tienes lugares para poder ir a comer las 24 horas del día o cuando quieras, y tienen todo lo que se te pueda antojar. Simplemente vas por tu comida y eres feliz, o puedes venir a restaurantes que son un poco más elegantes, donde haces reservación y la comida es exquisita. Así que eso es lo que estamos haciendo en las noches. En el día comemos un montón de cosas y en las noches disfrutamos algo más elaborado. ¿No quieres? No. ¿No quieres? Mi postres. Mi postres. Are you gonna eat my dad's food too? Gracias. La comida ha estado deliciosa, pero ya no puedo más. Realmente ya no puedo más. Pero teníamos papas, champiñones, espinaca cremada que me encantó, Dios mío. Papas horneadas con queso y espárragos que también estaban deliciosos. Nos dieron ajo horneado, miren cómo se ve esto. Me comí solo un pedacito porque me da miedo oler a ajo toda la noche. Comida 10 de 10. The waitress just came and she told me that the best part of the dinner is coming, which is the dessert. And then I saw the menu, and even before I asked her, what do you recommend? She said, well, I will bring them all because that's the best way to do it. So I'm very happy. The menus were on the table for about 2 seconds. She's the best. Yeah. So we have 5 desserts and Daniel is not going to eat any. Oh, it's horrible. Not eat it. Don't eat it. Okay, thanks, I love this. It's so good. It's what? It's so fantastic. It's fantastic. Oh my god. I'm so full. I'm not even joking. I might explode. Look at this. Oh my gosh, it's so bad. No, yeah, but you're standing like that. You lean back, sticking your. Yeah. If you stand up with your back straight, then it disappears. No, it doesn't. No, because you're not doing anything. Stand up with your back straight. You're not lifting your back up. Okay, that's better, but it's not quite. See, you're going like this forward. It's called dessert. It's called 5 desserts. I'm so full, it hurts. Well, the plan is
drink some wine, maybe on, watch a sweet movie. Well, I'm gonna decide which one. You asked me to Hold say it this. because I need my hand. Yes, and then I will see you in the party because I know he's not coming, but I will see all my friends because I have the invisible boyfriend, so they know Daniel won't come. Friend saw me today. Joelle? No, but Joelle? other friends. She called Joelle? I have other friends. She called Joelle? Yes, Oh my god, I can't believe you remember the name. I have other friends. That's incredible. So, I guess I will dance alone all night, which is fine because Daniel doesn't dance either when he's with me, so it's the same. Swedish House Mafia all dance. He's dancing. Swedish House Mafia, Axel Okay. Grosso, Mark Daniel's- Garrix, No. Afrojack. I will show you how. Tiesto danced to him as well. I will show you how Daniel dances. Daniel dances like this. That's what you do at festivals. That's all. This is dancing for him. That's what you do at festivals. And sadly, I had seen him dance only once in my entire life. And guess who he was dancing with? Not with me. He was dancing with my best friend because he was very drunk. First of all, it's not true that you've only seen me dance once. You made that up. He was that. Yeah, he was You dancing reggaeton. You videoed me at least 3 times. What? When? Yeah. One of them was on the Belmont train. I remember that. That wasn't dancing. Oh, it was. Okay, you show me a dance move, and I will stop recording as long as you do it. that's not a dance move. Welcome to a Jack show. Today we are going to explore the city with my mom. Yay! ¿Cómo estás? There's nothing better than the smell of cheese and Apple says moi. different sausages and ham. Yes. You just check online. Well, like I said, You didn't say cheater. when I say it. No, you're a cheater. ¿Sabían que Napoleón nació aquí? ¿De verdad? I told them and nobody cared. Nobody That's cares. because A nadie le it wasn't you, importa. 'cause I told them. A nadie le importa. The reaction was like this. Okay, so what? Thank you. Gracias por nada. So I've been to Ajaccio before, and honestly, I didn't remember anything about it, just a beach. And I have to tell that the city is so pretty, very colorful, very summery, and there is a lot of things to do, which I didn't expect. Lots of cafes, coffee shops, and bars where I'm going to get down the beer that I owe him. Just because he cheated. Duh. No, I didn't cheat. You weren't specific enough. You said you have to say it in French. You didn't say about using Google Translate. You didn't say about time for it. So you played yourself. Okay, méchant. Played Very yourself. méchant. Okay, but before we're gonna stop to buy a swimwear for my mom and dad because they didn't bring it down from the cruise. I didn't tell them, to be honest, and they didn't think that we were gonna go to a beach, so they're gonna get one here as a souvenir. Mi mamá encontró una ropa de baño hermosa. Tiene como unos bobitos, unos volantitos. Se salió ganada porque pensé que se iba a comprar esas de tienda de souvenirs que son así Córsica, Ajax, así como baratitas. Pero se ha comprado una bien bonita, que vale la pena, lo pagado, es más, estaba en descuento porque acá ya está terminando la temporada de verano. Y la dueña de la tienda, que fue súper amable, muy linda, muy querida, me recomendó unas cuantas playas. Algunas estaban en mi lista porque son playas turísticas, pero nos recomendó una de local, que dice que es hermosa y está solo 15 minutos en taxi, así que vamos a tomar un taxi en un rato para ir allá. Bueno, la playa se llama Capo di Fero, así que en un rato los vamos a llevar por allá. Ahora tenemos que encontrar a Daniel, que se quedó por aquí, así que tiene que estar en uno de esos restaurantes. Agua. We have our setup here, my mom's staying here. We're gonna walk there. Y papá está arriba. It's very cold. I'm smiling, but I'm frozen. I've got so much power right now because I could dunk you. No, Carrying your whole body. Please don't. It's really cold, but the water is so clear. You can see the fish are swimming around you, and the sand is so soft. Not many people are in, as I would expect, because it's cold. But it's really nice. It's not a freezing cold like Antarctica cold, like Arctic Circle Can't see, cold. you're exaggerating it way too much. As soon as you're in, it's absolutely fine. Yeah, And it's just refreshing. it's cold. Like it's like a couple degrees above refreshing. But it's nice. It's nice. It's worth it because we're here and it's such a nice place. Me
me pedí un rosé porque Francia tiene rosé increíble o vino increíble en general. Y ahora hemos pedido un especial del día, que son mejillones con papas fritas y una salsa deliciosa. Es uno de mis platos preferidos en Europa, sobre todo cuando estoy como en la costa. Y a mi mamá también le encanta, así que vamos a compartir eso. Y después vamos a regresar al barco porque la hora de partida es alrededor de las 4, son las 2, queremos llegar. Mi mamá los come de una forma, pero yo he aprendido la mejor forma de comer los mejillones. Les voy a mostrar. Clase de comida con Katy. Comen uno y una vez que comieron este uno, vamos a usar esto como una pinza. Y de ahí cualquier otro mejillón simplemente se coge así. Y listo. No te ensucias, no pierdes tiempo, es eficiente. Esto lo aprendí cuando estuve en Suiza un tiempo. Es la mejor forma. Hi, what's your name? Oh, okay, sorry. We're back at the port. It was surprisingly close to the beach, like a 10-15 minute walk. Very enjoyable because there are so many things to see. We stopped for ice cream. Now we're ready to go back to our beautiful cruise to keep enjoying this half of a trip that we have left to explore. Next stop, Ibiza. Algo que ha visto del modelo de seguridad del crucero que va a compartir con ustedes porque está bien observadora de todo. Cuéntales qué habías visto. Y me encantó eso, a la hora que te vas, te pasan tu pulsera, a la hora que regresas, te pasan tu pulsera. Entonces supongo que deben tener algún software, algo que dice, sale tantos, entran tantos y falta fulano, ¿verdad? Así nadie se pierde. A la antigua me acuerdo que tenías que llevar pasaporte, hacer check-in, hacer migraciones, ¿te acuerdas? Pero ahora, nomás con esto y ya está todo. Okay, if you come to Virgin Voyage to do this exact route that we're doing, highly recommend that Extra Virgin restaurant. Italian food that it's incredible. They have so many amazing plates, and this cheeseburger here, it's unreal. Really, we thought it was underrated because we didn't pay attention to it, but as soon as we tried it, we thought it was maybe one of the best things here. Bread is very good, the olive oil is very good, the wine is very good, the pasta is good, everything is delicious. So this is our second time here because we wanted my mom to try it, and I wish I could eat here every day. We have an amazing view, I will show you. Siento que he vivido en esta tina de aquí y es que hoy es el día perfecto para estar aquí porque miren el cielo. Está nublado, hace un poco de viento, así que no hay nada mejor que tener agua calentita aquí. Sin embargo, estuve aquí descansando en la mañana porque ayer la fiesta fue buenísima y estaba dolorida, así que no hay nada mejor que agua caliente para los pies adoloridos. Pero ahora voy a ir al spa, que es un lugar que aún no he explorado y que definitivamente quiero mostrarles. Así que voy a salir rápido porque mi cita es a las 2 de la tarde y me quedan como unos 10 minutos para estar ahí. Así que nos vemos ahí. Aren't these the chicest changing rooms I've seen? They're so crazy. Oh my god. It's honestly one of the most beautiful spas that I've seen and very complete. I've never been to a room that is for like a salt room and it blows salt to a little bake thing and it's really good for the skin, and even the mud room, which is pretty pleasant. We've been rubbing ourselves in mud for the last 10 minutes. So this is the last step, and after this we will shower and we'll be done for the day.
really good. However, there are so many places here that look fantastic. Beautiful decor, great food. But I highly recommend to make a booking, just like Daniel suggested. He's been here before, so he's an expert, I guess. You don't need to be an expert to know that you should make bookings for popular places. Well, I'm from Peru and bookings are not popular in Peru. They are starting to get a little bit more popular. But yeah, I'm sure you can find many other places that are fantastic. And now that we have done eating dinner, we are in the wall, in the fort. Anyways, we're gonna have an early night tonight for the first time, maybe. Oh, are we? Excellent. Because tomorrow we want to come to see Ibiza during the day, the old town with my parents. So we will show you a little bit of this beautiful city at night, and then we will see you back in the cruise. Hoy es el último día que tenemos en el barco. Bueno, mañana técnicamente es el último día que regresamos, pero hoy es el último día completo que tenemos y es en Ibiza. Tenemos unas cuantas horas para salir y realmente solo vamos a ir a la ciudad vieja, que es donde estuvimos ayer, para mostrarles cómo se ve durante el día, y probablemente vamos a almorzar ahí o al menos tomar algo con mis papás. El cuarto está un poco desastroso, pero bueno, lo van a limpiar en un segundo, así que voy a ponerme mis lentes de sol y nos vamos a Ibiza. ¿Cuántas fotos al día mi papá pide? Así es él, y si no le dejo tomar se molesta. Les juro que mi papá toma al menos unas 50 fotos al día. No, más. Ha debido ser influencer en su otra vida. Le estaba diciendo a mis papás que ayer estuvimos cenando justo en esta misma calle, pero estaba repleta de mesas y de gente al punto que no podías caminar mucho. Y miren ahora, totalmente vacío, y es porque muchos restaurantes aquí abren a partir de la cena y hay algunos que están abiertos en el restaurante, pero creo que me gusta más de día. Otra cosa que mi papá aprendió aquí fue que, si se fijan, hay varias estatuas aquí en Ibiza que no tienen cabeza, y es porque aquí contrataron a dos compañías distintas o dos proveedores distintos para hacer las estatuas y las cabezas, así que hubo un desacuerdo con las personas que hacían las cabezas y por eso varias estatuas se quedaron así. No sé qué tan cierto sea esto porque mi papá lo escuchó en un grupo de tour. Habría que confirmar, pero esa es la historia que él escuchó hoy. Me pareció súper interesante porque es verdad. Se ve como justo una parte cóncava para poner la cabeza y es justo lo que está faltando. Ven, acá hay una estatua y dos estatuas más sin cabeza. Yo hubiera pensado que tuvieron como una guerra o algo y vinieron y le cortaron la cabeza a todas las estatuas. Estuvimos corriendo en una pista para correr que hay arriba, como que en el último piso del crucero, que es súper cool. Había una vista súper chévere y luego vinimos, por supuesto, al Happy Hour aquí en este lounge donde tenemos acceso, y estábamos esperando salir para poder cambiarnos y poder seguir disfrutando de este último día. No me quiero ir, del último día que tenemos aquí en el crucero. Así que vamos a sacarle el jugo a todo lo que tenemos que hacer por aquí. Sé que no he estado filmando absolutamente todo a mucho detalle, pero sí he tratado de filmar lo más que puedo. Pero siento que necesito más días para poder mostrarles todo lo que hay en este crucero porque hay demasiadas cosas. Cada día que voy a un lugar nuevo descubro un área nueva del crucero. Es una locura. Just had the most perfect ice cream. It was so beautiful. I had to take photos. And the cone is red velvet. Something really amazing is that they change the flavors every day. And every flavor is more amazing than the one before. So it makes me happy. And also makes me sad that I haven't been eating ice cream every single day and pizza every single day. I will have to come back. Después de regresar de Ibiza tuvimos una tarde relajada, luego escuchamos algo de música una vez que nos arreglamos con unos cocktails, y ahora hemos regresado a mi restaurante favorito del crucero. Se llama The Wake y es un steakhouse, pero
todo lo que tienen es increíblemente delicioso. Y ahora he pedido algo especial porque mi mamá está acá conmigo. Nos pidió una torre gigante de comida marina con langosta, almejas, ostras, todo lo que se pueda imaginar, cangrejo. Así que el agua voy a decir. Así que la boca se me está haciendo agua. Es la gran noche final, la última cena. No lo voy a negar, siento que no me quiero ir. Quiero llorar, no me quiero ir, quiero quedarme aquí para siempre. Pero bueno, vamos a disfrutar con todo. Más tarde hay un show, así que a disfrutar esta cena de aquí. We're getting ready with the tools. Mira todas las herramientas. Qué bonito. Para la langosta, para el cangrejo. Pero qué bonito, todo súper fancy. Solo falta que nos pongan el babero. Sí. Y este pan es un brioche y es increíble. Me lo quiero comer todo. Siento que he comido como un chanchito. Pero mi papá dice que es porque he comido con gusto. Hasta con la manito todo he metido. Manito, uñita. Todo. Ya llegamos a Barcelona y es momento de decir adiós. No quiero irme, quiero esconderme debajo de esa cama y quedarme aquí para hacer otra vuelta en este hermoso crucero. Pero bueno, la realidad es que tengo que salir de aquí porque creo que hoy mismo comienza otra ronda de pasajeros a hacer exactamente lo que yo hice. Recomiendo 100% este crucero. Fue increíble, el servicio fue un 10 de 10, la comida fue 10 de 10, los paisajes, los lugares que visitamos fueron tremendamente hermosos y todo simplemente salió de la forma más perfecta posible, así que es definitivamente una travesía que no voy a olvidar, que hice con mis papás, que hice con Dan por Europa. Y ahora es momento de ir a la segunda parte del viaje. Nuestra siguiente parada es Dubái, pero eso lo voy a dejar para otro vlog, así que nos vemos en la próxima aventura. Bye.